Bueno, con las buenas noches a todos y de verdad deseando que hayan tenido un buen día, vamos a empezar con nuestra actividad del día de hoy, quizás hablando de uno de los temas más fascinantes que pueden haber en el escenario del cuidado crítico obstétrico, como es el escenario de shock. Como siempre, recordándole que estamos en las actividades del mes de junio, los martes y los jueves, para que nos acompañen siempre a esta hora. Vamos a trabajar dos frentes, un frente inicial que es el enfoque de la paciente obstétrica en shock con aspectos hacia lo general, pero nos vamos a mover después a un tipo de shock en específico porque ya hemos trabajado y seguiremos trabajando los diferentes tipos de shock a lo largo del resto de este mes. Quiero enfocarme en tres objetivos del aprendizaje durante el día de hoy. El primero es que vamos a definir las herramientas para identificar el shock en obstetricia. Lo segundo es que debemos ser capaces de reconocer la relevancia de esas intervenciones que en el escenario obstétrico para cada tipo de shock van a ser fundamentales y lógicamente, enfocándonos en el día de hoy en un shock en especial, vamos a hablar de ese abordaje organizado y vamos a ir de verdad a desmenuzar muy de la mano y muy bien hilado todo el proceso de atención del shock séptico en el escenario obstétrico. Entonces aquí les tengo un caso, es un caso con una paciente generada por inteligencia artificial, pero es un caso real que tuvimos hace ya algunos años en nuestra institución. Es una paciente de 25 años con su tercer embarazo. En este momento ya se encuentra con 30 semanas de edad gestacional y consulta a su servicio de urgencias por un cuadro de 3 días de fiebre y dolor lumbar. Al interrogarle, ella nos dice que durante el embarazo tuvo 5 consultas prenatales con laboratorios normales. Sin embargo, nos dice que a las 12 semanas tuvo una infección por E. coli, más de 100.000 unidades formadoras de colonias, que fue tratada en su momento con cefalexina durante 7 días, sin datos de que se hayan hecho cultivos subsiguientes y no tiene historia previa ni médica, ni quirúrgica, ni alérgica. Al examen físico, la paciente está consciente, orientada, con las mucosas secas, los ruidos cardíacos rítmicos sin soplos, la ocultación pulmonar sin estertores y a nivel del abdomen está globoso por útero grávido con una puño percusión derecha positiva, una altura uterina de 26 semanas con una frecuencia cardíaca fetal de 150 y al examen ginecobstétrico tiene un cuello posterior largo y cerrado. Si se dan cuenta, este es un caso de todos los días en todos los servicios de urgencias de cualquier institución en Latinoamérica, en donde comienzan las cosas a cambiar. Las cosas comienzan a cambiar aquí. Y quiero que se detengan a mirar durante un momento la pantalla, miren los signos vitales. Recuerden que hemos estado trabajando con Mauricio y durante todos estos días la importancia de evaluar los signos vitales en conjunto y sacar lógicamente nuestro puntaje de alerta temprano. Entonces, quiero que nos adentremos en inicio a conocer algunos conceptos que son fundamentales. No por ser básicos son demeritables, por todo lo contrario, son los conceptos más importantes que nosotros debemos tener en cuenta cuando hablamos de hemodinamia en el escenario obstétrico y lógicamente con relevancia hacia el contexto crítico. Entonces, lo primero es qué tanto nosotros como equipo que atiende a una paciente en su momento más vulnerable, sabemos de estos aspectos. Esta es una publicación que tiene ya varios años en donde básicamente se hizo una evaluación de el conocimiento de las personas que por alguna razón deberían estar frente a la reanimación cardiopulmonar de una paciente durante el embarazo. Hablamos de urgenciólogos, obstetras, anestesiólogos y los grupos de terapia intensiva para saber qué tanto se conocía de los aspectos relevantes cuando nosotros estamos en un escenario tan complejo como la reanimación cardiopulmonar. Pues evaluando los tres grupos objetivos, el puntaje mínimo para considerar que se tenía un conocimiento suficiente para realizar una reanimación cardiopulmonar de calidad era de 85.
Y si nos damos cuenta puntualmente en el aspecto de la fisiología materna, que pueda tener trascendencia en el contexto crítico, miren que estamos muy por debajo del puntaje que nosotros necesitamos y solo el 15% de todos los encuestados tenían un puntaje por encima de 85. Esto lo que nos dice es que de entrada, quienes tenemos que lidiar con una paciente embarazada en un contexto crítico, no tenemos claro cómo es la fisiología del embarazo y cómo se afecta para el contexto crítico. Entonces, partiendo de este punto, quiero dejar un mensaje con lo que vamos a trabajar, no solamente en la sesión del día de hoy, sino cuando hablemos de shock cardiogénico, cuando hablemos de preeclampsia, y es cómo funciona la hemodinamia durante el embarazo. Este es un artículo, ahí tienen el código QR para que lo puedan revisar, en donde se evalúa en una revisión sistemática el comportamiento de las diferentes variables que hacen parte de la estimación del gasto cardíaco durante el embarazo. Y lo que podemos ver es que durante el embarazo, la paciente embarazada tiene unos cambios en el gasto cardíaco que aumenta de manera significativa y esto gracias a cambios tanto en el volumen sistólico como en la frecuencia cardíaca. Recordemos que gasto cardíaco no es más que la fórmula del volumen sistólico por la frecuencia cardíaca y por tanto, lógicamente, cualquiera de los cambios que se generen en ellos se van a ver reflejados en el gasto cardíaco. Y la resistencia periférica es el inverso de lo que nosotros encontraríamos con el gasto cardíaco y por ende siempre que el gasto cardíaco esté elevado, la resistencia periférica va a estar baja y viceversa. Y esto que nosotros vemos fisiológicamente durante el embarazo es lo que se conoce como un perfil de alto gasto o un perfil hiperdinámico fisiológico. Esto es importante porque esto es lo que sucede en un contexto normal de un embarazo sin complicaciones. ¿Dónde está el problema? El problema está que para algunos tipos de shock nosotros vamos a tener perfiles hiperdinámicos inducidos por el tipo de shock. Entonces ya per se tenemos dificultades en la interpretación de los diferentes tipos de shock cuando lo trasladamos al escenario obstétrico porque ella de base tiene un estado hiperdinámico. Entonces ya aquí comienza a ser más retador la estimación y la interpretación de el grado de shock y lógicamente sus variaciones durante el embarazo. Ahora, ¿dónde está ese engaño hemodinámico? Ese engaño hemodinámico está en que precisamente por esa condición ellas tienen un volumen circulatorio superior y eso de alguna manera le va a servir como compensación y va a tener signos vitales durante un largo periodo del estado agudo o grave sin que se vean severamente alterados, pero después vamos a ver una abrupta caída y esto lo vemos especialmente en esos escenarios de shock donde se generan pérdidas de grandes volúmenes y es allí donde se hace mucho más evidente. Entonces, quiero que tengamos en cuenta que la fisiología del embarazo está programada para proteger, pero cuando esto se vulnera y se rompe, genera una descompensación que puede ser muy abrupta. Ahora, quiero empezar dejando claro un mensaje y es que el shock no es una condición exclusivamente ligada a la presión arterial. Claramente la caída de la presión arterial, si nosotros tenemos una presión arterial media por debajo de 65, vamos a tener una afectación de la macrocirculación, pero el estado de shock no es solo eso. Es un desbalance entre el aporte y el consumo de oxígeno y a nivel microcirculatorio se traduce en lo que nosotros llamamos una deuda de oxígeno que va a transformarse en una crisis metabólica. Y esto es importante porque si nosotros interpretamos toda la línea metabólica, y ahorita vamos a hablar de cada uno de esos biomarcadores metabólicos, nosotros los vamos a tener alterados en el shock, aún en ausencia de caída de la presión arterial. Ahora, ¿quién es el responsable de ese desbalance y de esa, digamos, deuda de oxígeno? Pues definitivamente es la célula y más puntualmente el encargado de la oxigenación celular, que es la mitocondria. Y si nosotros tenemos una célula que es incapaz
de poder aprovechar el oxígeno a pesar de que nosotros mejoremos la presión arterial, tengamos una buena oxigenación, tengamos un buen nivel de hemoglobina, puede que ya tengamos una afectación irreversible a nivel celular, y esto que se llama la disoxia citopática es lo que puede llevar a el proceso de un shock refractario y por ende de desenlaces adversos y muerte. Entonces, quiero que salgamos del paradigma de que el shock es exclusivamente la caída de la presión arterial. Eso lo tenemos que tener claro, es muy evidente, pero una de las razones por las cuales estamos reunidos haciendo este ejercicio de capacitaciones es porque nosotros tenemos que afinar nuestra capacidad de identificar esa deuda de oxígeno y vamos a ver todos los marcadores que puedo tener a la mano, incluso en ausencia de grandes tecnologías. Entonces, vamos a ubicar cuáles serían los diferentes tipos de shock y ya algunos de ellos los hemos visto ya con Mauricio, ya tuvimos la oportunidad de ver coagulopatía obstétrica aguda, ya tuvimos la oportunidad de ver tromboembolia pulmonar y cada uno de ellos estarían ubicados en el cuadrante del shock hipovolémico y del shock obstructivo. Ahora quiero que tengamos en cuenta que vamos a trabajar sobre el distributivo y el cardiogénico. El distributivo obedece puntualmente a dos grandes tipos de shock. De hecho, podríamos incluir un tercero con la embolia de líquido amniótico que tiene en una de sus fases un componente distributivo, pero el insigne clásico del choque distributivo es la sepsis. Entonces, es importante que tengamos presente que esta sepsis, como se dan cuenta, en su perfil hemodinámico tiene aumento del gasto cardíaco, que en el embarazo está elevado, y una caída de la resistencia periférica, que en el embarazo está caída. Entonces, tengan en cuenta esto porque vamos a ver cómo afecta la capacidad de compensación hemodinámica de la embarazada en el estado de shock séptico. Ahora, ¿qué implicaciones clínicas tiene entender qué tipo de shock estoy lidiando? Pues hombre, que las intervenciones son diferentes para cada uno de ellos. En el caso del shock hipovolémico por deshidratación son fluidos, cuando es por sangrado ya lo vimos, que tiene que ver con la restitución de hemocomponentes y control del foco de sangrado, cuando es cardiogénico, y lo vamos a ver, tenemos una combinación de fármacos donde si lo que predomina es un trastorno hipertensivo serán vasodilatadores y si lo que tengo es un shock con disfunción de bomba voy a necesitar la combinación de múltiples fármacos, dentro de ellos vasodilatadores, diuréticos e inotrópicos, y lógicamente en el caso del shock séptico va a ser una combinación entre fluidos y vasopresores. Entonces, quiero que identifiquemos con cuidado cada uno de estos aspectos que resaltan el tipo de shock, porque si nos damos cuenta, si yo identifico erróneamente el tipo de shock, voy a tomar decisiones y puede que en vez de hacer beneficio pueda generar daño. Entonces, este es un aspecto fundamental con el que quiero que todos empecemos a trabajar, y es que yo como clínico, como personal de salud, estoy obligado a saber qué tipo de shock tiene mi paciente. Tengo herramientas muchas, clínicas y cada vez más, y lo traigo sin entrar a profundizar mucho en esto porque no es el objetivo del día de hoy. La presencia de herramientas point of care o a la cabecera del paciente como el ultrasonido, en donde los equipos perioperatorios son expertos, nos ayudan no solamente a identificar la presencia del shock, sino también las posibles etiologías, porque tenemos la posibilidad de hacer ecoscopías cardíacas cualitativas que nos pueden ayudar a mirar cómo está el aspecto de volemia e incluso de contractilidad, pero asimismo también nos va a permitir saber si estamos o no teniendo un reflejo del compromiso del shock a nivel pulmonar, y pues con las dificultades que tiene para la ventana abdominal, lógicamente la evaluación de los vasos abdominales, porque en la medida en que el útero aumenta de tamaño, se hace menos confiable la evaluación de la colapsabilidad de la vena cava y de las evaluaciones hemodinámicas que hacemos del abdomen. Pero lo que quiero que tengamos en cuenta es que la ultrasonografía es un signo vital adicional que nos ayuda a identificar el tipo de shock, porque el primer mensaje que quiero que nos quede para todos es que el grado de shock es importante, así como lo es la etiología. Y si yo voy a medir biomarcadores
que me muestren que yo tengo una deuda de oxígeno y a la vez que en la medida en que estos estén más alterados, cuantifican el grado de shock. La respuesta es sí los hay. Los tenemos en obstetricia, algunos de ellos más validados que otros, y aquí se los estoy mostrando. Tenemos la manera de evaluar ese desbalance entre el aporte y el consumo a través de la saturación venosa de oxígeno, que se hace a través de un catéter venoso central, cuyo punto de corte es 70%. Por debajo de este valor nos dice que tengo una deuda de oxígeno. El lactato, que todos lo conocemos y que vamos a hablar mucho de él durante el día de hoy, en donde el punto de corte, lo vamos a ver, tiene unas implicaciones en su interpretación dependiendo de si estoy en embarazo o no, y el punto de corte estaría alrededor de 2. Y tenemos algo que se llama el gap de CO2 o la diferencia arteriovenosa de CO2, en donde tomando gases a nivel venoso y a nivel arterial, yo evalúo esa diferencia y si esa diferencia es superior al valor de 6, me quiere decir que hay también una alteración muy posiblemente en el aporte de oxígeno por cualquiera de las rutas, ya sea por inotropía o ya sea por volumen. Entonces, quiero que tengamos en cuenta estas variables porque son variables que las podemos medir en nuestros hospitales de referencia, incluso en algunos de mediana complejidad, y nos van a ayudar a medir la deuda de oxígeno, y esto independientemente del tipo de shock. Ahora, otro punto clave es que esto es una lucha contra el tiempo. Y quiero que entendamos que no siempre que yo recupero la presión arterial voy a tener éxito en el proceso de reanimación de mi paciente. ¿Qué quiere decir esto? Si yo logro que de manera temprana identifique que mi paciente está en shock, muy seguramente yo lo voy a encontrar en un punto compensado donde el pronóstico y la probabilidad de sobrevida será mayor. Cuando el shock está descompensado, ya es cuando se hacen mucho más evidentes los signos de inestabilidad. Ahí no solamente voy a ver la deuda de perfusión, sino que también voy a ver los signos clínicos de inestabilidad como la hipotensión y la fase 3, que es en donde no deberíamos nosotros ubicarnos en la mayoría de los casos, es cuando tengo ya no solamente la deuda de oxígeno, la manifestación clínica de la inestabilidad por signos vitales, sino que ya comienzo a ver el reflejo de disfunción de órgano por la alteración en la perfusión. Muchas veces, y lo vamos a ver hoy de manera muy clara, las últimas definiciones en este año 2026 se han hecho una actualización y es importante que todos sepamos cómo yo puedo identificar ese punto de un shock refractario o irreversible. Entonces, entendiendo todo el contexto del shock, vamos a enfocarnos ahora en estos minutos que siguen en el shock séptico por varias razones. Por la primera es porque, según los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud, y la última publicación salió hace escasamente un año, el shock séptico sigue estando ubicado dentro de las 3 primeras causas de muerte materna a nivel mundial. Segundo, es desarrollo dependiente. Quiere decir que para los países que estamos ubicados en los escenarios de mediano o bajo ingreso, tenemos una mayor frecuencia y en los países de alto ingreso se ha demostrado que la muerte por shock séptico está ligado a minorías étnicas y a minorías también desde el punto de vista económico en términos de el poder adquisitivo. Entonces, necesitamos conocer en detalle cómo es el espectro de la sepsis y el shock séptico y lógicamente conocer las actualizaciones que hoy por hoy nos dan unas orientaciones de cómo podemos nosotros trabajar ante una paciente embarazada con una sepsis. Quiero que empecemos con que tengamos, bueno, muchos de ustedes estuvieron en el seminario y el webinar que se hizo hace escasamente unas 2 semanas, donde participamos con el doctor João Paulo de Souza y el doctor Mauricio Vasco, y tuvimos la oportunidad de hablar de esto, de la definición de sepsis. La sepsis cambió desde el año 2016 en su definición y con el sepsis 3 pasamos de reconocer la sepsis como un estado inflamatorio
a reconocer la sepsis como una infección que con una respuesta inapropiada del huésped se traduce en una disfunción de órgano. Es decir, que hoy por hoy, para yo poder decir que tengo sepsis, tengo que cuantificar, y debo ser enfático en eso, debo cuantificar la presencia de disfunción orgánica asociada a una infección. Ahora, si a esto le sumo la alteración en la hemodinamia, ya sea porque aparezca una hipotensión, y esto sería la infección con una hipotensión inducida que no me responde a volumen y requiere de vasopresores, y que adicionalmente a esto se asocia a un lactato con punto de corte elevado por encima de 2 para el contexto de la embarazada, estaríamos hablando de un choque séptico. Y esto es bien importante porque, como ya lo vimos, no es lo mismo tener un estado de infección con sepsis digamos, en episodios iniciales a tomarlo cuando ya está en un punto de refractariedad. Ahora, ¿cómo es esa disregulación del huésped que vimos nosotros en la definición de sepsis? Pues hoy por hoy se reconocen al menos 3 diferentes respuestas inapropiadas por parte del huésped. Una que es la resistencia, que es la incapacidad de poder reducir la carga patógena, y lo vemos y lo documentamos usualmente por la persistencia de la actividad infecciosa y la presencia de bacterias en los cultivos. La segunda es la tolerancia, en donde hay una incapacidad para poder mitigar la gravedad de la enfermedad, y generalmente vamos a encontrar hoy por hoy ya reconocidos 2 grandes fenotipos de respuesta a la infección, uno que se llama hiperinflamatorio y otro que se llama hipoinflamatorio, y ambos tienen una expresión tanto clínica como bioquímica como de pronóstico diferente, y otra que es la resiliencia, que es la incapacidad del huésped de poder restaurar el daño que se genera por causa de la infección, incluso después de esta haber desaparecido. Entonces, quiero que vayamos entendiendo qué es lo que puede aparecer en mi huésped, e ir ya identificando en cuál de ellos se está ubicando, porque de eso también depende ese shutdown de la respuesta inmune, que tiene que ver lógicamente con el pronóstico. Ahora, ¿qué nos dice la evidencia cuando se explora las razones por las cuales mueren mujeres con sepsis? Esta publicación, que ya tiene algunos años, que fue hecho por el grupo de Melissa Bauer, nos muestra que si nos ubicamos en el escenario del paciente, la falta de nosotros como personal de salud de enviar un mensaje donde se le haga énfasis acerca de los signos sugestivos de un proceso infeccioso están asociados en cerca del 25% de las muertes maternas relacionadas con infección. Es decir, hay una prevención inapropiada de la identificación de la fiebre de manera temprana. Viene ahora el componente que nos atañe a nosotros como personal de salud. Lamentablemente, el reconocimiento ha sido el gold estándar de las razones de muerte materna asociada a infección. Y lo que desafortunadamente, y créanme lo que es importante ser enfático en esto, no es suficiente con que yo restate la presión arterial si lo hago de manera tardía. Aquí la identificación temprana es crucial en el pronóstico. Y si yo tengo mi paciente identificada, pero en el proceso de escalamiento a niveles superiores, donde se requiera, por ejemplo, control de la fuente, por ejemplo, soporte ventilatorio, por ejemplo, soporte vasopresor, porque en el lugar donde estoy no cuento con esos recursos, ese retraso en escalar el paciente al nivel de atención adecuado también está asociado en 1 de cada 2 muertes maternas, incluso en países de alto ingreso. Entonces, sé que aquí estamos reunidos personas que trabajamos al frente del cuidado de pacientes, otros que coordinamos unidades de atención obstétrica, y otros que somos posiblemente tomadores de decisiones. Entendamos e identifiquemos cada uno de nosotros dónde está nuestra responsabilidad y actuemos en consecuencia. Uno de los cambios grandes que se dieron ahora con la campaña Sobreviviendo a la Sepsis es que se ha tratado de establecer definiciones del espectro de la infección de manera mucho más clara, y esto es importante porque ya hoy por hoy
hablamos de 4 posibles espectros de probabilidad de infección o de sepsis, una donde la sepsis es improbable, una donde la sepsis es posible, donde es probable y donde es definitiva. Y aquí es importante que entendamos la diferencia entre posible y probable, que es donde quizás pueda presentarse mayor confusión, y la diferencia básicamente radica es en la que yo tengo mayor probabilidad de considerar, y por eso el término de probable, que es una infección lo que estoy enfrentando, y quizás aquí el reto aparece, que tampoco es infrecuente, de la paciente que hace infección en ausencia de fiebre. Ese grupo de pacientes que estarían ubicadas la mayoría de veces en el grupo posible, hacen que nosotros tengamos rápidamente que excluir el diagnóstico de la infección para tratar la causa con la cual estamos haciendo el diagnóstico diferencial, o por el contrario, reafirmar que estamos ante una sepsis. Entonces, esto es clave porque para cada uno de ellos tenemos unos tiempos establecidos para la toma de decisiones, incluyendo la más importante, como es el inicio del antibiótico. Mauricio les va a hablar muy en detalle de esto que conocemos muy bien y que se llama la cadena de supervivencia en la reanimación cardiopulmonar, pero yo ahora quiero que ustedes trasladen esto, y si pueden escanear ese código QR, los va a llevar a un maravilloso artículo del grupo de Hidalgo, en donde hacen una analogía de la cadena de supervivencia, pero ya lo trasladan al escenario de la sepsis. Y quiero que miren cada uno de esos eslabones porque son cruciales y vamos a hablar de cada uno de ellos. Está el más importante desde la vista de salud pública para la Organización Mundial de la Salud, que es la prevención y la concientización. Y recordemos que hoy por hoy la evidencia es clara en demostrar que los hospitales donde el nivel de adherencia al lavado de manos es más bajo, tienen una mayor frecuencia de mortalidad en diferentes niveles, no solamente mortalidad materna, sino a nivel hospitalario relacionado precisamente con solo ese punto en particular. Y recordemos que el lavado de manos y el diagnóstico del impacto que éste generaba se descubrió por primera vez, gracias al profesor Samuel Weiss, en el escenario obstétrico, después de identificar que las pacientes que eran atendidas por médicos y no por parteras tenían mayor probabilidad de morir por sepsis, y cuando se hizo el estudio se demostró que era porque en aquel momento nosotros los médicos no nos lavábamos las manos, íbamos al anfiteatro y después íbamos a atender los partos. Entonces miren que este aspecto, que es un aspecto histórico, pero que a la vez hoy por hoy trasciende y hace parte del standard of care de un hospital, no lo podemos sacar de la escena. Y ya los demás, quiero que miren, cada uno de ellos están enfocados en aspectos que vamos a tratar a continuación. Empezando de una vez con el reconocimiento precoz. Miren que hemos sido enfáticos, lo vimos en hemorragia, lo vimos en tromboembolia pulmonar, lo estamos viendo ahora en shock. El reconocimiento temprano y solicitar ayuda o el escalamiento apropiado es crucial. ¿Qué sucedió ahora en la última guía de sobreviviendo a la sepsis 2026? Dos aspectos claves. Lo primero, se deja claro que el Quick-SOFA solo no es apropiado para el diagnóstico de la sepsis, ni el escenario general, ni mucho menos en el escenario obstétrico, y que en su sinergia debe establecerse herramientas de diagnóstico precoz, que en el caso de la paciente embarazada serían las escalas de alerta temprana modificadas para el escenario obstétrico, que permitan generar ese trigger que, al igual que sucede con el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que nuevamente en la campaña de Sobreviviendo a la Sepsis vuelven a retomar la importancia que tiene como herramienta para identificar grupos en riesgo, va a complementarse en su severidad con el Quick-SOFA. Es decir, el Quick-SOFA no sale de la ecuación, pero sí sale como herramienta de tamizaje, que era lo que nosotros tradicionalmente veníamos haciendo. Entonces, quiero que entendamos que en el escenario obstétrico, la identificación temprana de signos vitales es transversal al proceso de atención. Si ustedes escanean este código QR, los va a llevar a una calculadora web que les permitirá
hacer el cálculo de este modelo en particular de sistema de alerta temprano que puede variar de un país a otro y en Colombia pues este es el que aplicamos, pero ya lo mostraba Mauricio y lo hemos visto que hay tantos como validados en países se encuentran. Lo importante es que usted utilice el que está validado en su país, pero que lo use de manera temprana. Entendamos que los colores rojo inmediatamente nos alertan como equipo de salud a cuestionarnos dos cosas. La primera, mi capacidad instalada para responder a un escenario de emergencia. Y la segunda es el lugar donde tengo a mi paciente y la manera como debo seguirla vigilando. Eso es muy importante porque la interpretación global es crucial. La interpretación individual, sobre todo de los signos vitales que están en rojo, nos están alertando de que esa paciente necesita un cuidado diferencial. ¿Qué ha sucedido cuando nosotros esto lo trasladamos al escenario de la sepsis? Esta es una publicación heredada de el proyecto GLOS, que recuerden que es el proyecto global más importante de sepsis obstétrica en el mundo, financiado por la Organización Mundial de la Salud, en donde en esta publicación secundaria hacen una evaluación de los signos vitales recopilados durante la hospitalización de esas pacientes y evalúan todas las opciones de sistemas de alerta temprano conocidas y que pudieran calcularse dada la información que tenían. Y si se dan cuenta, la capacidad de identificar pacientes va a variar mucho de un modelo a otro, pero en términos generales, si ustedes se dan cuenta y sin ser epidemiólogos, la gran mayoría de los modelos de sistema de alerta temprano, desafortunadamente, en el escenario de la sepsis en obstetricia, no discriminan adecuadamente y esto es un reto que va inherente a la infección en el escenario obstétrico. Recuerden que hay un camuflaje, hay un mimetizaje entre la fisiología materna y la infección. Por eso, si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de estar en el webinar que hicimos hace unas semanas, les repito algo que es importante. La fisiología puede simular un escenario de infección, pero la tendencia nos la marca el cuadro patológico. Es decir, que si yo tengo una paciente en la cual sospecho que hay una infección y que ésta me está generando una alteración en la hemodinamia y en los signos vitales, ojo con la tendencia de los signos vitales, que eso me va a ayudar a discernir o a diferenciar entre un cambio que estoy viendo en signos vitales, que es fisiológico, a uno patológico. En la evaluación que se hizo del GLOS, uno de los aspectos preocupantes a mi modo de ver, porque aquí habían instituciones latinoamericanas también, es que nosotros no medimos los signos vitales. Gran parte del error en la interpretación, y ya lo mostraba yo cuando hablaba de la publicación del grupo de Michigan de mortalidad materna, cuando la responsabilidad recae sobre nosotros como grupo de salud, la ausencia de tomas de signos vitales es crucial como determinante al momento de identificar la paciente en riesgo. Y este subanálisis del estudio GLOS, una vez más, demostró que nosotros no medimos pulsoximetría, medimos muy poco la frecuencia respiratoria y en los laboratorios ignoramos algunos que generan, por ejemplo, el reflejo del compromiso hematológico como son las plaquetas. Entonces, la invitación es a que volvamos a lo básico. La capacidad de identificar una paciente en riesgo radica en unos adecuados signos vitales medidos de manera concienzuda, de manera realmente proactiva y no ignorar ninguno de ellos. En este proyecto que hemos realizado en Colombia con el Ministerio de Protección Social, en donde tomando diferentes instituciones del país, participaron cerca de 12 instituciones diferentes y un poco más de 2.000 pacientes, todas con infección, tratando de evaluar precisamente todos estos scores o modelos que tradicionalmente se utilizan en el escenario obstétrico, encontramos algo muy singular que se traduce mucho a nuestra realidad latinoamericana y es que un sistema de alerta temprano que puntúe en total 4 o más nos debe hacer pensar que esa paciente requiere un seguimiento diferencial.
Y esa paciente posteriormente debe obligatoriamente, y ese sería como un abordaje en 2 pasos que coincide con la recomendación de la campaña Sobreviviendo a la Sepsis, en la búsqueda del SOFA o del SOFA obstétrico. Para nosotros en este estudio no hubo grandes diferencias entre estos dos, y con un puntaje de 2 o más nos demuestra que la paciente tiene ya una sepsis instaurada. Con un puntaje de alerta temprano mayor o igual a 4 sería una sepsis probable. Con un puntaje de SOFA por encima de 2 ya estaríamos hablando de confirmado. Entonces, miren que tenemos herramientas a la mano que nos pueden servir para hacer la identificación, y podemos tener herramientas ajustadas a la fisiología materna. El grupo de Australia y Nueva Zelanda en el año 2024 publicó su actualización de la propuesta de lo que ellos llaman el OM-SOFA o el SOFA obstétrico, en donde modifican no solamente los puntos de corte adaptados al embarazo, sino también el puntaje total, y terminan generando una recomendación de cómo deberíamos nosotros evaluar de forma diferencial la paciente embarazada. En Latinoamérica todavía no hay suficientes estudios que generen una validación que permita decir que esto es transversal o superior al SOFA, digamos, tradicional, no ajustado a la paciente embarazada, pero tendría sentido en términos de plausibilidad. Si nosotros miramos lo que ha sucedido en los últimos meses, pues sabemos que el SOFA sufrió una actualización. Hacia cierre del año 2025 salió el SOFA 2 con una metodología impecable que permitió sobrepasar algunas limitaciones que ya se habían reconocido en el SOFA tradicional, y que hoy por hoy está probándose y evaluándose y validándose en todo el mundo. En Latinoamérica en este momento se está haciendo una validación del SOFA 2, liderado por el grupo de la doctora Daniela Vázquez en Argentina, y digamos que estamos a la expectativa de ver cómo ajusta esto en el escenario obstétrico. Si alguno de ustedes pues desea utilizar esta herramienta, si escanean ese código QR, los va a llevar a una calculadora web de Medcal. No tengo conflicto de interés con el aplicativo, que les va a permitir hacer el cálculo de manera, digamos, a la cabecera del paciente. Entonces, si tuviéramos que detenernos en este momento, este sería el continuo del abordaje para yo identificar de manera temprana a la paciente en riesgo. Recuerden que ahí es donde está el gap, el error sistemático al momento de afrontar una paciente con shock séptico o sepsis, está en el reconocimiento temprano. Entonces, ante una paciente que llega a nuestra urgencia o a nuestra consulta con un puntaje de alerta temprano que sugiera que hay algún compromiso o foco infeccioso, se toman los laboratorios requeridos para hacer el cálculo del SOFA o el OM-SOFA, y con el Quick SOFA podemos hacer una evaluación de qué tan severa es la situación. Recuerden que no es que el Quick SOFA salga del abordaje y la identificación de la sepsis, sino que ya no es una herramienta de tamizaje, sino que es una herramienta para evaluar severidad, porque es altamente específico. Y con toda esta información nosotros podemos identificar y decir: tengo una paciente con una sepsis posible, sepsis probable o sepsis definitiva, y por ende actuar en consecuencia con lo que vamos a ver ahora, que es la respuesta y el concepto de cuidado crítico sin paredes, que hace parte de esa cadena de supervivencia de la que estábamos hablando. Entonces, como sé que aquí tenemos líderes en las áreas de laboratorio y en las áreas hospitalarias, y líderes de áreas de cuidado intensivo, quiero que tengan en mente esta propuesta muy recientemente publicada en el Critical Care Medicine, en donde nos dicen: hombre, si usted está ubicado en una región con recursos limitados, tiene la oportunidad de hacer las cosas bien, con unos principios que van desde la preparación, la prevención, el performance o la ejecución y las estrategias de mejoramiento. Y quiero que veamos todo ese continuo de manera muy práctica. Y quiero que empecemos con algo que es fundamental, y es la preparación. Nosotros tenemos que estar preparados para atender las emergencias relacionadas con sepsis. Y para eso se necesitan 2 cosas importantes.
Lo primero, necesito generar un sistema de gobernanza o de red donde yo identifique que si yo estoy ubicado en X región, mi hospital de referencia más cercano es este y debo tratar de mantener una comunicación fluida y entender cuál es mi proceso de escalamiento de la paciente que se encuentra con infección. Lo segundo, tengo que tener insumos. Es lo que llamamos en algunos países el kit de emergencia obstétrica o el kit obstétrico o el kit de código, el código rojo o el kit del código TAE. Cada uno le coloca un nombre. En Colombia lo llamamos kit de emergencia obstétrica, en donde yo tengo los insumos para poder generar esa respuesta inicial y dentro de esos insumos están claramente los antibióticos de amplio espectro y los fluidos para el manejo inicial. ¿Por qué hablamos de esto? Porque en el momento en que yo defino que mi paciente tiene una sepsis, inicia un reloj real que me audita las acciones que yo hago sobre esa paciente. Y quiero que todos comencemos a pensar en ese reloj. Es más, les sugiero que pongan a correr ese reloj en sus sitios de trabajo cuando ustedes digan, tengo una paciente con una sepsis probable, tengo una paciente con una sepsis definitiva, pongan a correr un reloj. Porque a partir de ese momento tenemos que generar una serie de acciones, ojalá en un término no superior a una hora, para cambiar la evolución de esa paciente. Entonces, quiero que volvamos a mirar esta cadena de supervivencia y nos enfoquemos en estos tres pilares que los vamos a tratar de manera transversal. Y es que hoy por hoy, y lo habló el doctor João Paulo Sousa cuando hablaba de la estrategia multicomponente que tuvo tanto éxito para demostrar una reducción de mortalidad en países de bajo ingreso, nosotros debemos tener evidenciados y claros los paquetes de intervención en sepsis. Y aquí quiero que nos concentremos en lo que serían los paquetes. Esto, por favor, tómenle un screenshot de pantalla. Estos son los paquetes de intervención en sepsis. Está el reconocimiento temprano. Miren que nos hemos demorado gran parte de toda la instrucción del día de hoy, porque es donde se mueren las pacientes. La reanimación, el uso de antibióticos, los fluidos que junto con los vasopresores e inotrópicos hacen parte del proceso de reanimación y el control de la fuente. Eso tiene que estar definido en mi sitio de trabajo con paquetes y acciones que vamos a ver cada una de ellas. Y quiero que tengan en cuenta que la mayoría de esas acciones se deben realizar en un tiempo no superior a una hora. Y vamos a ver si somos capaces. Entonces, quiero que tengan en cuenta, y si nos están acompañando grupos de enfermería, quiero que tengan en cuenta esto porque aquí son cruciales los grupos de enfermería. Y es lo que llamamos nosotros la hora dorada, lo que en el grupo de Sepsis Trust del Reino Unido se llamaba el Sepsis Six. Y básicamente son 6 intervenciones que se engloban en 4 grandes momentos en donde están los cultivos, los antibióticos, los fluidos, los vasopresores, el monitoreo y el soporte de oxígeno. Entonces, quiero que tengamos en cuenta que esas 6 intervenciones que les estoy mostrando en pantalla, en donde cada una de ellas tiene un rol fundamental, posiblemente algunas de ellas puedan ser o no aplicadas en mi hospital. Ya vamos a ver cómo, si tengo el recurso, cómo lo hago y si no tengo el recurso también. Y quiero empezar por la evaluación de la perfusión. Es mandatorio, además del puntaje de alerta temprano, evaluar el grado de compromiso del shock. Recuerden que lo hablamos al comienzo. La perfusión puede estar alterada en ausencia de hipotensión. Y hay 2 puntos de corte hoy por hoy claramente reconocidos durante el embarazo. Si yo estoy fuera del trabajo de parto, mi punto de corte para decir que yo tengo alteración de la perfusión puntualmente en sepsis sería un punto de corte de 2. Entre 2 y 4, digamos que si estoy en trabajo de parto puede ser difícil identificarlo y por encima de 4, sin duda alguna, también será patológico en este contexto en particular y por debajo de ese valor tendré que individualizar cada caso. El punto clave aquí es que yo no debo tratar una cosa por un lado y la otra por el otro. Tenemos que integrar. Tenemos
signos clínicos, tenemos signos de perfusión y tenemos biomarcadores que, aunque pueden tener algunas limitaciones, son útiles para nosotros englobar y terminar constituyendo un marco de referencia. Los gases arteriales solos, sin incluir el lactato, también son útiles. Si ustedes escanean este código QR, los va a llevar a una publicación que hemos hecho el año pasado, en donde tomamos pacientes con diferentes diagnósticos, incluyendo sepsis, y evaluamos cómo se comportaba el pH, el bicarbonato, todas las variables que afectan la gasimetría arterial. Y algo importante, solo para los grupos que no tienen experticia en la interpretación de gases, quiero dejarles este mensaje. Un pH por debajo de 7,4 nos debe alertar, nos debe decir aquí hay algo que no está normal. La paciente durante el embarazo, indefectiblemente por su fisiología, ya lo vimos en mi intervención pasada, siempre va a tener un pH por encima de 7,4 fisiológicamente, usualmente entre 7,42 y 7,45. Entonces, si yo tengo una paciente con infección, no tengo forma de medir lactato, pero los gases arteriales me muestran que el pH está por debajo de 7,4, algo no está bien. Y eso me debe alertar. Para aquellos que no tienen posibilidad de medir gasimetría arterial, no tienen forma de medir lactato, que pueden ser gran parte de los que están reunidos hoy acá, quiero que tengan en cuenta esto y tómenle la foto a este ítem. Es lo que llamamos el llenado capilar. Eso que ustedes ven a la izquierda mía, puede ser la derecha de ustedes quizás, es el acuerdo Delphi que tuvo en el consenso para identificar shock séptico refractario por parte de expertos a nivel mundial. Y miren cómo el llenado capilar, que no es más que hacer presión sobre el pulpejo de los dedos por un tiempo aproximadamente de 10 segundos, idealmente con un portaobjetos que permita ver el cambio de la coloración y que después de los 10 segundos se libera, y si este es superior a 3 segundos para recuperar la coloración, esto nos ayuda a identificar alteración de la perfusión de la misma manera que lo hace el lactato sérico. Y eso salió publicado en esta publicación que ustedes ven allí, que fue el estudio Andromeda Trial, orgullosamente liderado por Latinoamérica para el mundo, y está en el top 10 de los artículos más citados en sepsis, en donde hacer esta medida, como les había comentado yo, con un portaobjetos haciendo presión durante 10 segundos y evaluando el tiempo de llenado, si este se llenaba nuevamente por un tiempo mayor a 3 segundos, tenía un comportamiento exactamente igual que un lactato alterado y elevado. Entonces, hoy por hoy no se justifica, repito, no se justifica que yo en Latinoamérica no pueda decir que tengo la perfusión alterada teniendo herramientas clínicas validadas en el escenario crítico que me permiten hacer la identificación. Pero seguramente algunos de ustedes se estarán preguntando, bueno, Joche, ¿y esto se validó en el escenario obstétrico? Porque que yo sepa, el Andrómeda no incluyó embarazadas. Tienen toda la razón. El Andrómeda no incluyó mujeres en embarazo, pero esta publicación de un grupo muy importante en México, liderado por el doctor Monares, mostró que en pacientes embarazadas la combinación de un puntaje de alerta temprano más un llenado capilar por encima de 3,5, pongámoslo en 3, no entren en conflicto con el punto de corte, está asociado a peor pronóstico que si yo tengo solamente alterado el puntaje de alerta temprano. Entonces, miren cómo me lleno de insumos para evaluar la perfusión a la cabecera del paciente y sin necesidad de un solo laboratorio. Entonces, esto es clave porque me va a ayudar a predecir qué paciente va a ser más probable que requiera cuidado avanzado en terapia intensiva, y lógicamente me genera un plus a lo que tradicionalmente utilizo. Dicho esto, miremos los segundos, pero no menos importantes, aspectos, y aquí tenemos la estrategia que cambia el rumbo de la sepsis. Ni los vasopresores, ni los líquidos, ni el oxígeno, ni ninguna intervención es más importante en sepsis que el antibiótico oportuno y apropiado.
Y miren que viene precedido el mensaje con los cultivos. Y aquí quiero que tengamos en cuenta este flujo que nos propone la campaña de Sobreviviendo a la Sepsis en su última versión. Nos dice, ¿usted sospecha que es una infección? Perfecto. Mire si su paciente está en shock séptico o está en sepsis. Y si está en sepsis, mire si esta sepsis es definitiva o probable, porque dependiendo de eso, usted puede, digamos, tener la autoridad para iniciar antibiótico de manera inmediata. Y lo justifico en la historia. Doctor, yo creo que esto es una sepsis definitiva o probable, o me llegó en shock, y la herramienta, digamos, que nos lo soporta es la clínica. Y yo tengo que iniciar antibiótico en la primera hora. Ahora, no estoy seguro, no está en shock. Creo que puede ser más bien un diagnóstico posible, pero no definitivo. Hombre, tengo hasta 3 horas para aclarar el diagnóstico, y si al finalizar ese tiempo sigo considerando de que lo que tengo más probable es una sepsis, pues arranco antibiótico. Entonces quiero que entendamos que tenemos allí una ventana que va de 1 a 3 horas, pero es clave que entendamos que, y ya lo demostró Kumar hace muchos años, 2007, 2008, que si yo tengo shock asociado a infección, por cada hora que me retraso en tomar la decisión del inicio del antibiótico, mi probabilidad de muerte aumenta un 7.7% por cada hora que me retraso. Entonces, no debemos retrasar el inicio de antibiótico. Por eso miren que les hablaba que en el kit de emergencia obstétrica deberíamos tener antibióticos de amplio espectro para ese caso en especial. ¿Qué tipo de antibiótico? Sé que posiblemente lo estarán preguntando en el chat. Les tengo malas noticias. No hay mucho al respecto en cuanto a que si este funciona mejor que este, porque claramente cada quien tiene una epidemiología distinta. La epidemiología mía en Cartagena, Colombia, no va a ser la misma de cualquiera que esté en República Dominicana, Panamá, Perú, Bolivia, etcétera. Lo que sí quiero que tengan en cuenta es que hay mayor probabilidad de fallo terapéutico cuando estoy en embarazo que cuando no lo estoy. Y las razones son varias. Una de ellas son estos cambios que ustedes están viendo que son fisiológicos y que cambian el volumen de distribución de los antibióticos durante el embarazo. La tasa de filtración glomerular elevada produce un estado de hiperfiltración para aquellas moléculas que se eliminan por la orina, y el aumento del volumen plasmático también genera un cambio en el volumen de distribución. Si a eso le sumamos que los fármacos que más utilizamos para el manejo de la sepsis en obstetricia son los beta-lactámicos, ellos tienen un mecanismo de acción que es el tiempo sobre la MIC. Eso quiere decir que yo debo lograr el mayor tiempo sobre la MIC para que él haga su efecto antes de que venga la siguiente dosis. ¿Qué sucede en el embarazo? Que el tiempo sobre la MIC se acorta por la hiperfiltración a nivel glomerular, y eso va a hacer que tenga una mayor probabilidad de que ese pico se logre antes y no alcance a mantenerse el tiempo suficiente y pueda llevar a fallo terapéutico. Ojo, esto es importante y por esa razón debemos involucrar los equipos de infectología, y siempre la primera dosis de carga es muy importante en estos escenarios. Punto importante donde sé que todos nosotros hemos entrado en controversia y en discusión, y es cómo reanimo si yo estoy como primer respondedor. Bien, quiero que tengamos en cuenta que la reanimación temprana se propone siempre con fluidos, eso es una realidad, pero quiero que tengamos un equilibrio muy claro. Si yo no coloco líquidos, muy posiblemente voy a tener una tendencia a la hipoperfusión por exceso de restricción. Y si coloco mucho en la embarazada, pues tengo mayor probabilidad de sobrecarga. Entonces yo tengo que tratar de lograr ese punto mágico, ese punto retador, que es el equilibrio clínico del fluido. Y para nadie es un secreto que los fluidos son la intervención que más utilizamos nosotros en reanimación obstétrica, en hemorragia, en sepsis, sin duda. Entonces, quiero que entendamos, y esta es la curva de Frank Starling, que la embarazada se ubica en el punto más alto de la curva de Frank Starling en su estado fisiológico. Y si además de eso le sumamos una condición clínica, por ejemplo, preeclampsia, muy seguramente ella no va a tener una
capacidad de ser respondedor a líquidos. Recordemos que lo que está en la parte baja de la curva es respondedor y lo que se está acercando a la punta de la flecha es no respondedor. Entonces, yo siempre voy a tener un reto al momento de reanimar con fluido independientemente del tipo de shock. Estrategias para saber si mi paciente es respondedora o no han sido poco exploradas en el escenario obstétrico. Esta, que es una estrategia que se llama elevación pasiva de piernas, que se utiliza muchísimo en población no embarazada, ha demostrado en la población no embarazada que es una herramienta muy valiosa para saber si yo tengo una paciente que es respondedora o no. ¿Cuál es el problema? Si yo tengo menos de 24 semanas, la evidencia dice podría funcionarme como herramienta para evaluar la respuesta a fluido, pero si tengo más de 24 semanas o estoy por encima de la segunda mitad, no me sirve. Quiere decir que esta estrategia no se puede aplicar después del segundo trimestre, especialmente si estamos por encima de la segunda mitad. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda que para yo saber si mi paciente responde solo mirando, se darían cuenta de que el volumen sistólico, o lo que aparece como stroke volume, parece ser el único que realmente orienta y la respuesta es sí. Quiere decir que si yo quiero evaluar si una paciente en embarazo es respondedora, ni la frecuencia cardíaca, ni el gasto cardíaco, ni la resistencia, ni la presión sistólica, ni la media, ni la diastólica son herramientas que me ayuden a mí a definir si mi paciente es respondedora o no. Y solo el volumen sistólico sería la variable hemodinámica más apropiada. Y si estoy por encima de las 24 semanas, la evaluación de respuesta a fluido la debo hacer con reto de líquidos. Ya podemos discutir después en las preguntas cómo se haría este reto de líquido y lo podemos conversar. Ahora, si voy a reanimar, ¿qué modelo voy a utilizar? Propuestas hay muchas, les traigo la que desde la evidencia se considera que es la mejor estrategia y es el llamado protocolo ROSE, que es básicamente rescate, optimización, estabilización y evacuación, que básicamente depende mucho del tiempo. Rescate es las primeras 3 horas, optimización es lo que viene después de eso y muy rápidamente se me agota en las primeras horas post reanimación, y el punto de estabilización es cuando ya yo no requiero colocar más fluido y solo utilizo fluidos de mantenimiento, idealmente enterales, y la evacuación es cuando incluso me toca sacar líquido porque tengo balances positivos. Entonces, ¿cómo manejo yo esa fase inicial? La Sociedad de Medicina Materno-Fetal propone lo siguiente: si yo hago la fase de rescate, después de allí, es decir, en la optimización, ojalá mida variables hemodinámicas para, con el volumen sistólico medido, saber si mi paciente responde o no. Y si la paciente es respondedor, pues lógicamente le coloco fluido, y si no, pues lógicamente lo evito. Ahora, ¿qué tipo de fluido vamos a utilizar? Quiero que piensen en los líquidos como si fuera una droga. Y para los pacientes y las pacientes con sepsis, hoy por hoy la recomendación es utilizar lo que se llaman soluciones balanceadas, Harman, lactato o Plasma Light. ¿Por qué razón? Hay estudios a favor, hay estudios en contra, hay algunos que dicen que hay mayor mortalidad con los cristaloides tipo solución salina. Solo quiero mostrarles este estudio recientemente publicado el año pasado, que es el Clovers Trial, en donde a pacientes que ingresaron, no habían embarazadas, en la urgencia y como líquido inicial de reanimación, escogieron solución salina o lactato. El grupo en el que se utilizó solución salina tuvo una mayor probabilidad de morir solo por el uso de este fluido, contrastado con los que se utilizó líquidos tipo lactato de Ringer. Entonces, dicho ese punto y dejado ese punto claro, ahora viene lo más importante, la dosis. ¿Cuánto le pongo cada vez que yo paso un bolo? La respuesta es entre 250 y 500 cc. ¿De qué va a depender? Del peso de la paciente, lógicamente. Ahora, ¿durante cuánto tiempo se debe pasar? Esto es clave. Colocar los líquidos no es tan importante como en cuánto tiempo lo coloco, porque si yo coloco 500 cc en una hora, no genero ningún impacto en reanimación.
Si yo estoy recuperando presión arterial, el bolo debe pasar, ojalá, en menos de 15 minutos. Estudios realizados en escenarios no obstétricos han demostrado que 15 versus 20 versus 30 tiene mayor probabilidad de respuesta. Entonces, grupo de enfermería, grupo médico, paso 500 cc o 250 cc, como lo quieran establecer. Por favor, no coloquen 300 porque eso es un reto muy duro para el grupo de enfermería y se pasan en 15 minutos. Ahora, ¿cuándo me detengo? Y miren que estamos hablando de varias Ds. ¿Cuándo me detengo? Es decir, ¿cuándo paro los fluidos? Hay varias propuestas. La primera, hombre, ya reanimé a mi paciente y recuperé la presión. Perfecto, logré el target. O ya tengo entre 20 o 30 cc. 30 propone la campaña Sobreviviendo la Sepsis. 20 ya les voy a mostrar que lo propone la Sociedad de Medicina Materno-Fetal. O ya tengo 2 litros de líquidos totales o ya he puesto más de 10 cc por kilo en una hora. Todos esos números vienen de las recomendaciones que hace, por ejemplo, SOMANS, que es los de Australia y Nueva Zelanda, que colocan claramente que después de 20 cc por kilo o hasta 2 litros de fluido, por favor, deténgase y notifique a la unidad de cuidado intensivo porque muy seguramente su paciente está pidiendo vasopresores. Y lo segundo es esta publicación hecha por el grupo de Xavier Monet y Jean-Louis Thibault en población no obstétrica, en donde nos dice cuándo debo yo iniciar y cuándo debo detenerme. Cuando ya yo haya colocado 10 cc por kilo, me detengo y reevalúo, o cuando ya estando fuera de la unidad de cuidado intensivo, tengo una media por encima de 65. Entonces, quiero dejarles con esta diapo que engloba lo que acabamos de hablar. Recuerden el peligro de la sobrecarga de fluido y cómo yo puedo llevar ese monitoreo de la reanimación con fluido, mirando que mi paciente no esté desarrollando crépitos, que no haga líneas B si la hago por ultrasonido, que no se me desature, que el llenado capilar mejore y que el lactato comience a mejorar. Eso es lo que me va a ir diciendo que voy mejor. Ahora, si yo no logro mejorar con fluido, tengo que utilizar vasopresores porque mi meta es tener una media por encima de 65. Aquí quiero que nos remontemos a lo que hablamos al inicio. La embarazada y en modelos animales, esto no se ha podido verificar por obvias razones en modelos humanos, cuando se infectan en modelos animales, animales que están en embarazo, estos tienden a tener una caída más abrupta, rápida y acelerada de la presión arterial, con una respuesta inapropiada desde el punto de vista no solamente hemodinámico, sino también mueren más rápido, desarrollan más acidosis y algo que es muy llamativo, tienden a hacer disfunción distal al foco inicial. Y para este ejercicio, si se dan cuenta, ellos inyectaban a nivel del ciego, inyectaban la proteína del lipopolisacárido de los gram negativos, hacían mella a nivel pulmonar. Esto quiere decir que la embarazada hace disfunción pulmonar más fácil, incluso con focos extrapulmonares, se choquea más rápido y hace un estado hiperinflamatorio más temprano. Entonces, esto es clave porque aquí el tiempo nos va a tomar o nos va a cobrar factura. Y por eso quiero mostrarles el nuevo modelo de tratamiento y de reanimación en sepsis materna y en sepsis en general. Antibióticos tempranos. Los fluidos que antes los poníamos sin freno y sin parar, hoy por hoy tienen un inicio y un final y los vasopresores ya se colocan cada vez más temprano. Los vasopresores, si no me responden en el primer, digamos, intento y la droga de elección en obstetricia es la norepinefrina, pues lógicamente tengo que pensar en otras opciones como la vasopresina y la hidrocortisona. Ya les voy a decir en qué momentos considero estos otros adicionales. La evidencia de manera cada vez más congruente nos está diciendo iniciemos vasopresores de manera temprana. Esta revisión sistemática del año pasado en mayo nos dice que en términos de impacto en reducción de mortalidad y de progresión a desenlaces como disfunción multiorgánica, la colocación de norepinefrina temprana supera a el manejo
colocado más tardíamente. Y esto, que es una publicación de hace escasamente unas 3 semanas, que es la RISE Trial o la RISE Fluid, que básicamente en pacientes que ingresan a urgencias con hipotensión asociada a sepsis, se establecieron 2 grupos, uno con fluido y otro con vasopresor temprano. Y cuando hablamos de vasopresor temprano es que después de los primeros 1000 cc de reanimación por persistencia de hipotensión, se iniciaba la norepinefrina, el otro grupo se iría con fluido. Miren lo que sucedió. El acúmulo de fluidos fue claramente inferior en el grupo que se inició norepinefrina primero. La probabilidad de desarrollar edema pulmonar fue dramáticamente superior en el grupo de fluidos, y esto extrapolado al escenario obstétrico, donde sabemos que hay una pobre tolerancia y estamos ubicados en la parte alta de la curva de Frank-Starling, podría ser catastrófico. Entonces, es importante porque la evidencia nos estaría sugiriendo que cada vez más tenemos que pensar en el uso de vasopresores tempranos en el escenario obstétrico. ¿Cómo lo hicieron? Lo colocaron por vía periférica y lograron con un tiempo hasta 1 hora antes de lograr un acceso venoso por vía periférica y colocar el vasopresor en cerca del 72% de los casos. Esto es importante porque aquí, y les dejo a todos, incluso puedo compartirles después a través del equipo de OPS, cómo son los protocolos de administración de noradrenalina por vía periférica de manera segura. Esta es una revisión sistemática del año pasado donde nos detalla al pelo cómo se hace todo, y aquí está más o menos cómo es la dilución, cómo queda esta dilución y cómo se administra y se titula de manera segura. ¿Cómo debemos vigilarlo? Importante. Yo tengo que tener claro qué tipo de catéter voy a utilizar, en qué lugar lo voy a colocar. Se coloca siempre antecubital. Se trata de colocar un catéter 20, 18, 16 menos, 14 no se necesita para estos casos. Siempre en bomba de infusión, nunca goteo, y no se coloca nada diferente al vasopresor por esa vía. Esa no es la vía para colocar el paracetamol, no es la vía para colocar el antiemético ni el antiácido. Importante, durante la infusión, todo el tiempo se vigila cualquier indicio de incomodidad o dolor, no se colocan fármacos adicionales y, ojo, importante, el tiempo no debería idealmente superar las 6 horas, pero se individualiza en cada caso. Importante que entendamos que si bien los vasopresores, los antibióticos, etcétera, son clave, yo tengo que saber qué estoy tratando y cómo puedo manejar el foco, porque en algunos casos, como cuando son focos obstétricos, puede ser necesario que yo tenga que evacuar ese foco infeccioso. Y sé que muchos de ustedes, con todo esto que hemos hablado del vasopresor temprano, deben estar pensando, bueno, pero tengo el bebé y pues aquí tengo que colocar en una balanza el impacto que genera el vasopresor recuperándome la presión arterial media y lo que nosotros llamamos el volumen estresado, y por otro lado está el riesgo de afectar la integridad de la circulación uteroplacentaria. Quiero dejarles este mensaje. Nada es peor para el bebé que una caída en la presión arterial media de la madre, ya que el flujo y la captación de oxígeno fetal no es solo dependiente del oxígeno materno, sino del flujo a través de el flujo uterino. Y por esa razón, lo que es bueno para la madre en términos de reanimación es bueno para el bebé. No hay indicación en sepsis, excepto que sea un foco obstétrico, para determinar la finalización del embarazo. Esto es importante porque la neumonía no es sinónimo de finalizar el embarazo, la infección urinaria no es sinónimo de finalizar el embarazo, y así todos los ejemplos que les he mostrado. Ahora, para finalizar, ¿cómo sabemos que vamos bien? Con las ventanas de perfusión que mostramos al inicio. Entonces, quiero que miren todas las ventanas de perfusión: sensorio, diuresis, llenado capilar, lactato, saturación venosa. Tienen todas para saber que vamos bien, porque el otro escenario es el shock séptico refractario. Y hoy tenemos que saber cómo se define el shock séptico refractario. Y hay varias definiciones, por favor, anótenlas. La primera:
si yo, a pesar de hacer terapia óptima, que es terapia óptima, adecuado manejo de fluidos, adecuado inicio del antibiótico, inicio de vasopresor, no logro normalizar el lactato y persiste elevado, yo puedo inferir, y esto es una publicación de mayo de este año, que estoy ante un shock séptico refractario. Lo segundo, no me responde ya a fluidos. Y esto es importante porque si yo ya coloqué 30 cc por kilo, no puedo colocar más fluidos. Si mi paciente no mejoró con ese volumen de fluido, ya me está diciendo no es respondedor y yo estoy enfrentándome a una paciente que desde el punto de vista cardiovascular requiere una aproximación distinta. Y en ese sentido, la titulación del vasopresor define la gravedad. Cuando yo tengo una dosis de norepinefrina superior a 0.5 microgramos por kilo minuto, yo defino que estoy ante un shock refractario. Si estoy entre 0.25 y 0.5 es cuando yo adiciono el segundo vasopresor, en este caso la vasopresina, y adiciono la hidrocortisona. Entonces, miren que tenemos varias definiciones. Siempre estoy obligado a hacer diagnóstico diferencial porque las embarazadas con sepsis hacen tromboembolia pulmonar, las embarazadas con sepsis hacen cardiopatía o miocardiopatía séptica asociada y yo tengo que hacer diagnóstico diferencial para saber ante qué me estoy enfrentando y yo tengo que tener estándares de medición de calidad de lo que estoy haciendo. Y aquí me detengo porque quiero dejarle los mensajes operativos. Si yo hoy decido abrir un código sepsis en mi institución, yo tengo que tener herramientas que me permitan auditar lo que estoy haciendo. Tengo que saber y tengo que hacer checklist de que estoy evaluando por signos de respuesta inflamatoria, que estoy haciendo evaluación de órganos de manera temprana utilizando los sistemas de alerta temprano y el SOFA y Quick SOFA. Tengo que hacer la reanimación en la primera hora, tanto con antibióticos en shock como con fluidos. Tengo que llamar al equipo interdisciplinario para que yo pueda abordar la sepsis de manera adecuada y cuando es pertinente llamar al equipo de terapia intensiva. El ecosistema de lo que yo llamo el shock team obstétrico que aplica para todos los tipos de shock requiere que yo tenga todo el equipo sintonizado. Y para tenerlo sintonizado, la recomendación es hacer simulacros. Con Mauricio lo hemos hablado en más de una oportunidad y hemos tenido la oportunidad de hacerlo en varias regiones de Latinoamérica. La simulación como estrategia de identificación de roles en el shock team obstétrico es una herramienta que mejora los algoritmos de respuesta. No olvidemos, la fisiología celular es el marco que define la severidad en el shock. Yo tengo que saber qué tipo de shock tengo rápidamente. ¿Es cardiogénico? ¿Es tromboembólico o obstructivo? ¿Es distributivo? Y yo tengo que tener claro que lo que es bueno para la mamá me reanima al bebé también. La paciente no siempre va a quedar en el hospital y en la mayoría de los casos la paciente va a recuperarse y va a salir. Nosotros preguntémonos con qué frecuencia establecemos ese puente de asistencia post-egreso a esas pacientes que ingresan con sepsis. Garantizo que la paciente siga su cuidado post-egreso, la salud mental, física, neuropática después del egreso. Recordemos que hay lo que llamamos el síndrome post-cuidado intensivo, que es una patología real, es una patología orgánica mediada inflamatoriamente y que afecta tanto la parte neurológica como neuropsicológica, como física y neuromuscular, y estrategias virtuales como la telemedicina pueden incluso ayudarme a que en lugares remotos yo lo pueda realizar. Hoy, y agradezco a la OPS por esta oportunidad, hemos cumplido con todo lo que en el marco de una paciente que tiene una infección asociada al embarazo se debería hacer. La actuación multicomponente precedida por un screening temprano, el inicio de antibióticos, el soporte de órganos cuando es necesario, el monitoreo estricto y lo que hoy ustedes están haciendo con más de 300 personas conectadas a esta hora, que es educándonos y aumentando nuestra capacidad de alerta. De verdad, felicitaciones a todos por haber acompañado este proceso de identificación del shock y les dejo digamos, slide final para que no olvidemos cómo se define
una paciente que ante un shock grave no se recupera y nos exige un escalamiento diferencial. Muchas gracias a todos. Paro de compartir en este momento y para poder mirar la pantalla. Erika, chequea si hay preguntas en el chat. No tenemos preguntas hasta ahora, doctor. Los que quieran hacer preguntas, por favor, escriba por el chat que el doctor José Rojas nos va a brindar las respuestas. Los comentarios que tengo visto de excelente, excelente. Sí, lo importante en este contexto, doctor Vitoy, es que tenemos cómo hacer un abordaje apropiado de la paciente con sepsis. Hasta hace muy poco sentíamos que la barrera para nosotros como grupos obstétricos era la utilización de estrategias como vasopresores fuera de la unidad de cuidado intensivo. Hoy por hoy, y ya llevamos dos guías, la guía del 2021 y ahora la guía del 2026, y las publicaciones muy recientes como esta del grupo ARISE, nos dice, se puede hacer de manera segura, eficiente y pertinente la reanimación con vasopresores fuera de la unidad de cuidado intensivo y por grupos que no necesariamente tienen que ser los grupos de terapia intensiva. Entonces, quiero que comiencen a revisar en sus instituciones si tienen un protocolo para uso de vasopresores por periférica. Es importante que lo tengan porque la evidencia hoy por hoy es contundente en que más claro, digamos, que tarde debemos nosotros reconsiderar el uso de el vasopresor durante la reanimación si mi paciente no responde rápidamente a fluidos. Veo que hay Sí, algunas preguntas sí, en el hay chat. preguntas. Sí, doctor Ramón nos pregunta, uso de azul de metileno en choque vasopléjico en obstetricia. A ver, el azul de metileno cada vez más se ubica, lo heredamos del shock vasopléjico post cirugía cardiovascular. Y ya cada vez más aparecen estudios de la utilidad del azul de metileno como herramienta de rescate cuando estoy en shock séptico refractario. En obstetricia no está evaluado. Lógicamente es una población muy compleja para hacer este tipo de ensayos y creo que nunca se van a dar. Los invito a todo el que tenga alguna vez algún caso con estas características que por favor lo publique porque se requiere de información al respecto, pero los perfiles de seguridad del azul de metileno, recordemos que son muy dependientes tanto de la dosis porque son esquemas que no son tan flexibles, hay esquemas de bolo infusión, hay esquemas de solo infusión por tiempos muy definidos. Nosotros lo hemos utilizado, pero en el shock séptico postparto y la función renal es uno de los retos importantes. Recuerden que el azul de metileno se excreta por vía renal y si yo tengo un deterioro importante de la función renal, voy a tener riesgo de toxicidad por azul de metileno. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Hoy por hoy no hay recomendaciones de su uso en obstetricia. Hay una otra pregunta, si no debería de haber un protocolo para los antibióticos y relacionado con la misma pregunta con cuáles antibióticos inician en Colombia. Muy buena pregunta. En el mundo hay un concepto que se llama el stewardship de antibióticos, que es como el descalamiento de antibióticos, que es una política mundial que ha demostrado que impacta en desenlaces. Es decir, el dejar un antibiótico de amplio espectro cuando la estabilidad del paciente y los reportes de laboratorio nos indican que el germen es sensible a un fármaco antibiótico de menor espectro, aumenta los eventos adversos y no solamente el desarrollo de gérmenes resistentes, sino mortalidad.
En obstetricia se está apenas explorando eso, pero en diferentes países, en Colombia ya es regulatorio. Todos los hospitales tienen que tener un programa regulatorio de antibióticos y esto incluye el escenario obstétrico. Es decir, la embarazada debe hacer parte del proceso de vigilancia de uso de antibióticos intrahospitalarios. Eso es muy importante. Otra pregunta. Hola, profesor, gracias por la presentación. Una pregunta. Sabemos que muchas veces la microcirculación se puede alterar primero si tenemos una paciente que no está hipotensa, pero que tiene lactato elevado o llenado capilar prolongado. ¿Cuál sería su estrategia con el manejo de líquidos y demás conductas? A ver, definitivamente si la paciente tiene alterada la microcirculación, es decir, tiene lactato elevado, tiene llenado capilar prolongado, recordemos que este es un dato interesante. El llenado capilar no solamente evalúa aspectos de macro, de hecho evalúa microcirculación. Si yo tengo estos marcadores, yo inicio la reanimación tal como lo hago en un escenario donde estaría la hipotensión mediada. Obviamente estamos hablando de la sepsis. En shock cardiogénico, pues lógicamente se utilizan los fármacos que en este caso lo veremos cuando hablemos de miocardiopatía periparto, serían de otra índole, pero sin duda yo tomaría decisiones e intervendría con fluidos y vasopresores temprano en el caso de la sepsis, con drogas orientadas al tipo de shock o a la resolución del tipo de shock. Recordemos que lo vimos con Mauricio, cuando yo estoy en el shock obstructivo, hay un shock obstructivo en donde tengo alterada la perfusión, pero no tengo alterada la macrocirculación, y en ese grupo en particular hacer estrategias de reperfusión, posiblemente no con trombolisis sistémica, sino con trombolisis dirigida, es una alternativa. Lo que quiero decir, doctor Vittori, es que ante un shock con alteración de la microcirculación, actúo exactamente igual que si tuviera alterada la macrocirculación, con la diferencia de que las metas de presión arterial no son mi guía para este escenario en especial. En que creo que a la persona le gustó porque dio un señal de... ¿En qué contexto se utilizan los corticosteroides en shock séptico? En la embarazada no hay una recomendación diferente a la población general. Lo que hoy por hoy y la campaña de Sobreviviendo a la Sepsis lo deja como la recomendación es: si yo ya voy a colocar el segundo vasopresor y estimo que esta combinación va a ser superior a 4 horas, yo debería iniciar la hidrocortisona en dosis de estrés, que para fines prácticos son 200 miligramos día. Entonces, ese es el esquema que nosotros utilizamos y es el que propone la campaña de Sobreviviendo a la Sepsis. Entonces, eso quiere decir que si estoy por encima de 0,25 microgramos por kilo minuto de noradrenalina y ya yo voy a colocar la vasopresina y veo en mi espectro que no voy a retirar ese segundo vasopresor de manera temprana, debo adicionar la hidrocortisona en ese punto. ¿Hay algún protocolo para desresucitación en embarazadas? No hay un protocolo específico. Esa pregunta es muy importante para aquellos que de pronto no están familiarizados con el concepto de la desresucitación. Básicamente consiste en retirar fluidos que yo considero están en exceso. Eso es lo que se llama hoy por hoy el síndrome de acumulación de fluido. En inglés se llama FAST, en donde ya ese líquido que se acumula por encima de las 24 o 48 horas comienza a generar disfunción orgánica asociada. Lo vemos por alteraciones en lo que llamamos el VEXUS a nivel del ultrasonido abdominal y renal. Lo vemos por alteraciones del fluido a nivel del tórax, la presencia de líneas B, hipoxemia asociada, etcétera. Y las estrategias pueden ser farmacológicas con diurético, tal como lo conocemos, o con estrategias mecánicas, que es que hablamos de hacer ultrafiltración, hablamos con los grupos de nefrología, se hace ultrafiltración y se remueve el exceso de fluido. Ambas estrategias se han utilizado, ambas tienen estudios a favor y algunas con no mayores diferencias en algunas de las dos estrategias. Nosotros
En obstetricia utilizamos los diuréticos como estrategia de reanimación o de resucitación. Si la paciente no mejora con la primera dosis de noradrenalina, ¿cuándo repetir la dosis? A diferencia de lo que sucede en algunos escenarios perioperatorios donde el uso de noradrenalina es por tiempo corto, nosotros siempre en sepsis y por hipotensión asociada a sepsis se utilizan infusiones. Las dosis de infusión pueden ser tan bajas como 0.05. Yo personalmente siempre recomiendo que se empiece con 0.1 microgramo por kilo minuto y el ascenso va a ir demarcado por el grado de hipotensión por un lado y por la respuesta que yo vaya viendo. La recomendación usualmente en ascenso es de 0.02 en 0.02 microgramos por kilo minuto cada 5 a 10 minutos hasta que logre la respuesta deseada. Eso quiere decir que yo muy rápidamente voy a darme cuenta si me está respondiendo a la dosis que tengo o no. Ese sería como el protocolo que les recomendaría en este contexto en especial, sobre todo si lo estoy utilizando por vía periférica. Hidrocortisona 200 miligramos para 24 horas en ¿Sí? infusión continua o 50 cada Cada 6. 6. ¿Cuál es la más recomendada? Realmente no hay superioridad de la una, es un tema de comodidad. Entonces yo realmente le digo, con la que usted se sienta más cómodo y su equipo se sienta más cómodo, esa la puede utilizar. Nosotros utilizamos 50 cada 6 horas. ¿En qué momento el control del foco debe prevalecer sobre la estabilización completa de la paciente, si es que aplica en caso de que el foco sea ginecológico? Bueno, Endometriosis en foco uterino, por ejemplo. esa pregunta es fantástica porque hemos visto el peso del retraso en la erradicación del foco a lo largo del tiempo. Hace unos 15, 20 años atrás se hablaba de enfriar el foco, en donde primero se hacía tratamiento antibiótico y se difería hasta 48 horas. Hoy por hoy se sabe que eso empeora los desenlaces y se debe erradicar el foco tan pronto como se logre la estabilización. Vean que estoy utilizando con mucho cuidado este argumento. ¿Qué quiero decir con esto? A diferencia de un choque hemorrágico y a diferencia del trauma, donde yo tengo que poner el dedo o la sutura donde hay un chorro de sangrado, aquí yo necesito tener una paciente en el mejor contexto de estabilidad y de reanimación, con la dosis de antibiótico colocada previamente, con la reanimación hídrica iniciada, con el vasopresor iniciado, con la oxigenación asegurada, etcétera, etcétera, para tratar de llevar en las mejores condiciones perioperatorias. Yo le digo a mis colegas y a mis residentes que en el caso de la sepsis no es un tiro en la cava retrohepática donde uno tiene que meter a la paciente como venga. Si yo, a pesar de las estrategias de reanimación o de resucitación adecuadas y apropiadas, no logro la meta de estabilizar a mi paciente, tengo que reunirme con el equipo perioperatorio y decir, vamos a entrar en el peor escenario posible, pero en la medida de lo posible, estabilicen y lleven, pero que, ojo, garantizada la estabilización, se lleva a cirugía. Los tiempos de erradicación del foco ya hoy prácticamente se consideran inexistentes y se debe hacer tan pronto se logra la estabilización. En relación al desembarazo de la paciente, que él dice que por una simple sepsis no hay que pensar en desembarazo. Y si la paciente está en shock séptico refractario, ¿en qué tiempo se pensaría en desembarazo? Bien, esa pregunta la podríamos trasladar incluso al seminario anterior que yo di de falla respiratoria. Y aquí la respuesta para la persona que lo ha preguntado es: imaginen a la mamá y imaginen al bebé. ¿En qué contexto estoy? Tengo una paciente con menos de 34 semanas o más de 34 semanas. ¿Cómo es la viabilidad fetal en la institución donde estoy? Todas esas preguntas me las tengo que hacer para decidir que sacar al bebé va a ser mejor, y quiero que piensen que la mamá es una incubadora, literalmente. La incubadora materna no me está funcionando bien porque tiene media de 60, tiene
lactato de 8, tiene saturación de oxígeno en 85, es decir, no me está funcionando la máquina incubadora mamá. Tengo bebé de 20 semanas, no hago nada. Tengo un bebé de 26 semanas y tengo una unidad de neonatología donde mi posibilidad de tener un bebé con esa edad gestacional es viable. Me reúno con el equipo y miro, estoy ante un shock séptico refractario. Mi paciente puede colapsar y morir por causa de esto. Es aquí donde uno puede considerar la finalización del embarazo como estrategia de resucitación, pero no es el estándar usualmente. Es una de las decisiones más difíciles, las hemos tenido que tomar, pero siempre les pido que hagan ese análisis al interior de su institución. ¿Cuánto tiene de edad gestacional? ¿Qué capacidad tengo yo de manejar un bebé con estas características? Y he hecho todo lo posible por estabilizar a mi madre y no lo he logrado. Esas son las preguntas que tendríamos que hacer como equipo de trabajo. Creo que vamos para las últimas. ¿Tiene utilidad de la procalcitocina y la proteína C reactiva sabiendo las variaciones fisiológicas del embarazo y puerperio? ¿Y qué considera del seguimiento de la procalcitocinía como un marcador para la evolución de la sepsis? Sí, Tami, gracias por la pregunta. La procalcitonina inició en el escenario de la sepsis con mucha fuerza. Eh, Claramente su mayor fortaleza está en la sepsis de foco pulmonar y recordemos que la procalcitonina tiene su mayor valor cuando los resultados son normales o negativos porque nos ayuda a saber primero que no tengo una infección bacteriana, primer punto, o segundo, que no está evolucionando a sepsis. Y hay puntos de corte de 0,25 y 0,5 para definirlo. En el embarazo, el comportamiento de la procalcitonina es exactamente igual que en la población general. Hay una publicación del año 2017 de un grupo asiático donde evaluaron más de 400 pacientes y el comportamiento de la procalcitonina fue similar a la población general, o sea que se interpreta igual. El problema es cuando tenemos un foco que no es pulmonar. Allí se vuelve muy inespecífico y su valor elevado me dice o me sugiere que tengo una infección bacteriana, pero no tiene tanto valor como cuando está negativo. Yo le doy un valor proporcional al resto del contexto y por eso lo puse en la diapositiva y ahí sí que la PCR me ayuda mucho. La PCR puede estar elevada, pero recordemos que es un marcador importante en obstetricia y en el escenario crítico, junto con otros marcadores, me ayuda a identificar una paciente que claramente tiene una actividad inflamatoria aumentada. Creo que ya no hay más preguntas. Entonces, yo voy a compartir en este momento un código QR de un grupo de WhatsApp que es el grupo oficial de la capacitación, por donde vamos a seguir compartiendo información después de la finalización del curso, donde todos pueden escanear y ingresar, fazer parte de este grupo, que por ahí vamos a difundir mucha información, los videos del curso, artículos y varios otros documentos más de soporte y de apoyo para seguir avanzando con el proceso de capacitación. Así que, por favor, escanee el código QR y compartan entre los amigos para que organicemos y tengamos un grupo de difusión de información. Veo una cámara prendida. La de Mauricio, sí, señor. Mauricio. Mauricio, sí. Adelante, Hola. Mauricio. Sí, bueno, Joche, muchas gracias, maravillosa presentación. Quisiera mencionar dos aspectos muy puntuales antes del cierre del manejo periparto y perioperatorio. El primero es los pacientes que tienen infecciones por dinámicas de quirófanos se dejan siempre al final del día porque no se quieren hacer pacientes infectados para tener que hacer aseo terminal de las salas y después continuar por programaciones selectivas. Esta conducta histórica ha llevado a retrasos significativos en drenajes de foco y actuaciones importantes en el manejo, lo que es el control del foco, junto con el manejo antibiótico y el drenaje de antibióticos. Entonces,
Las técnicas de aseo en estos momentos de los quirófanos recomendadas por la evidencia no requieren esos aseos terminales que antes se creían que eran los indicados y no se debe retrasar el drenaje de un foco y el manejo de una patología infecciosa hasta el final del día simplemente por esa dinámica. Eso es un aspecto importante y debemos hacer una reflexión si es un fenómeno que tienen en su región. El segundo componente que es muy importante relacionado con el número de anestesiólogos que hay acá y los obstetras y el equipo periparto. Estas pacientes cuando van a procedimientos quirúrgicos son susceptibles de bloqueos neuroaxiales en la medida que estas pacientes no estén en choque o no tengan coagulopatía. Entonces siempre que uno le programen una paciente que está febril o que tenga infección, uno se debe hacer 3 preguntas. La primera, si es que tiene las definiciones que Joche nos enseñó, el uso de vasoactivos, pues en ese caso no vamos a hacer un bloqueo neuroaxial. La segunda es si la paciente tiene la coagulación normal, y en sepsis son muy importantes las plaquetas y no en el marco de preeclampsia, que tenemos un punto de corte de 70.000, sino que los scores de CID en sepsis empiezan a puntuar cuando están por debajo de 100.000 o con signos clínicos. Y el tercer componente es que hayan recibido un antibiótico al menos 30 minutos antes de que uno vaya a hacer el abordaje del neuroeje, para evitar que uno con ese abordaje vaya a generar migración de gérmenes al sistema nervioso central en el bloqueo neuroaxial. Estos 3 componentes son importantes y con eso aumentamos la posibilidad de que las pacientes reciban bloqueos neuroaxiales, los cuales se asocian a una mortalidad menor, como ya vimos, que cuando les tenemos que dar anestesia general. Entonces quería dejar como claro esos preceptos porque no es una paciente, no es sí o no, que si tiene infección o fiebre no se le puede colocar una técnica conductiva y se le tendría que dar general por el riesgo de meningitis o absceso epidural. Muchas gracias, Martín. Mauro, muchas gracias por el concepto y lógicamente importante, sobre todo porque precisamente nos preguntan ahorita en el chat de si esa paciente con sepsis adicionalmente desarrolla hemorragia posparto, ¿cómo se interpreta la prueba de coagulación estándar? De la misma forma como se interpreta en el escenario hemorrágico sin sepsis. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que lógicamente ese grupo, al igual que el desprendimiento y la embolia de líquido amniótico, tienen mayor probabilidad de hacer coagulopatía obstétrica aguda. Entonces, tengan en cuenta que hacen mucho más probable hipo y disfibrinogenemia. Entonces, como lo comentó Mauro, pilas con estas pacientes, hay que pedir dímero D, hay que pedir fibrinógeno, porque la evolución a CID es mucho más marcada, mucho más en pendiente que lo que sucedería para la población que no tiene concomitantemente una sepsis o un shock séptico. Y adicionalmente a eso, importante que recordemos que en sepsis hay un doble paso para identificar la coagulopatía, que es el SID-score, que es la coagulopatía inducida por sepsis, y después del SID-score sí viene lo que nosotros conocemos como la coagulación intravascular diseminada. Entonces, importante para que lo tengan en cuenta porque este es un parámetro muy común y adicionalmente a eso, la infección, sobre todo la que requiere tratamiento antibiótico de amplio espectro y la que se asocia, ojo con ese dato, a óbito fetal, tiene altísimo riesgo de eventos tromboembólicos. Entonces, hay que tenerlo en cuenta porque no es solo el sangrado, sino también enfermedad tromboembólica asociada y estas pacientes tienen que tener esquemas de tromboprofilaxis asociada. Era eso, doctor Vitoy. Gracias por la oportunidad de aclarar la pregunta. Muy bien, gracias, José. Creo que ahora ha llegado el momento de descansar. Nos vemos la próxima semana. Veo que la gente de Colombia no para porque Mauro parece que está trabajando. Sí. Pero bueno, gracias a todos, gracias a los que estuvieron con nosotros hasta ahora. Descansen y nos vemos la próxima semana, martes, en el mismo horario, en el mismo canal, para seguir con más una clase brillante como fueron todas las otras. Así que nos vemos. Feliz noche. Muchas noches. Que estén muy bien todos. Y gracias.